seguridad. Vivimos en un mundo donde la seguridad se ha convertido en un bien preciado y al mismo tiempo escaso. Miremos donde miremos, encontramos inseguridad en la economía, en el área laboral, social, política e incluso en lo personal. Y a pesar de todos estos esfuerzos por encontrar y experimentar este bien llamado seguridad, las preguntas persisten en nuestros corazones. Aún en momentos donde podemos gozar de una buena economía, estabilidad laboral, social o política, siempre persisten las mismas preguntas en los corazones. Como por ejemplo, ¿estaremos realmente seguros? ¿Cuánto tiempo durará esta supuesta seguridad o estabilidad? ¿Podremos descansar algún día sin preocupaciones? Así es. Aun cuando encontramos un poco de esta seguridad, siempre están estas interrogantes. Esta inseguridad no afecta solo nuestra vida terrenal, también puede infiltrarse en nuestra vida espiritual. Como creyentes, a menudo luchamos con preguntas profundas que emanan de un corazón inseguro. Como por ejemplo, ¿sigue Dios amándome cuando peco? ¿Me rechazará Dios si no logro vencer ciertos pecados en el momento? ¿Estoy realmente salvo a pesar de mis continuas batallas internas? Todas estas preguntas fluyen de un corazón inseguro. Y es precisamente en medio de estas incertidumbres donde resplandece la declaración más firme y reconfortante de todas las sagradas escrituras. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto no es un deseo piadoso ni una esperanza vaga. Es una certeza divina, un ancla para el alma, una roca en medio de las tormentas de la duda. Si esto no te consuela y te da la fortaleza, créeme, nada lo hará. Porque es tremendo que todos aquellos que tienen en sus manos todo lo que desearon, materialmente hablando, siguen igual de inseguros. Así que por ahí no es. Verdades como esta deben ser el ancla de nuestras almas. A medida que profundicemos en los versículos de hoy, descubriremos no solo la realidad de nuestra seguridad en Cristo, sino también sus fundamentos inquebrantables y sus implicaciones transformadoras para nuestra vida diaria. En un mundo tan marcado por la inseguridad y la ansiedad, estas palabras son bálsamo para el alma herida y fortaleza para el corazón cansado. Lo que espero argumentar para ustedes hoy a través de Romanos 8, 1 al 4 es lo siguiente. En Cristo somos libres de la condenación, pero también en Cristo somos libres de la esclavitud del pecado. Y tengo 2 puntos para ustedes. En primer lugar, veremos a través de la primera sección del verso 1 lo siguiente: no existe ninguna condenación para los que están en Cristo. Y en segundo lugar, a través de los versos 2 al 4, veremos lo siguiente: hemos sido libertados de la esclavitud del pecado por causa de Cristo. Así que sin más preámbulo, veamos nuestro primer punto: no existe ninguna condenación para los que están en Cristo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne,
sino conforme al Espíritu. Esta declaración no es simplemente un versículo aislado, sino más bien la culminación de todo el argumento que Pablo ha desarrollado hasta este momento, de acuerdo a lo que ha expuesto en el capítulo anterior. Nosotros hemos visto a través del capítulo anterior de Romanos 8, Romanos 7, lo vimos en un sermón hace varias semanas, que Pablo expresa su batalla personal contra el pecado. Pablo expresa sus agonías más terribles en medio de su batalla contra el pecado, recordándonos: lo que no quiero hacer, eso hago. Como cristianos tenemos un anhelo por la santidad. Y como cristianos deberíamos tener siempre ese anhelo por la santidad. Nunca deberíamos estar contentos y tranquilos en la condición en la que nos encontramos. Cuando veo mi corazón frío, no puedo estar contento con esa condición. Cuando mis labios no se abren para declarar las bondades de Dios, yo no puedo estar tranquilo. Cuando veo que estoy cediendo muy fácilmente hacia el pecado, yo no puedo estar tranquilo. Nunca deberíamos estar contentos con la situación en la que estamos. Deberíamos desear más y más y más. No deberíamos ser mediocres en cuanto a nuestra condición espiritual. Deberíamos desear más y más y más. Todos tenemos un anhelo por eso, deberíamos tenerlo si somos verdaderos hijos de Dios. Todos deberíamos anhelar progresar en ser más como nuestro Señor Jesucristo. Y vimos en el ejemplo de Pablo en Romanos 7 que esta es una lucha constante hasta que lleguemos al cielo. Es cierto, el pecado ya dejó de ser nuestro amo, nuestro dueño, nuestro rey. Eso es cierto. Pero sigue siendo nuestro enemigo. Un enemigo que nos ataca desde adentro y contra el cual de ninguna manera podremos luchar en nuestras propias fuerzas. Y precisamente esta realidad es la que llevó a Pablo a exclamar: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Quién nos librará de este cuerpo de muerte? Y esto es precisamente lo que Pablo explica ahora en el capítulo 8. Porque como decía nuestro hermano Jorman, probablemente un cristiano que ha meditado en las verdades de Romanos 7 y se identifica con la batalla de Pablo en Romanos capítulo 7, puede llegar a preguntarse: si lo que no quiero hacer, eso hago. Y es una batalla constante dentro de mí. La pregunta es: si lo que no quiero hacer, eso hago, ¿realmente soy un hijo de Dios? ¿Realmente tendré o contaré con los brazos abiertos de mi Padre cuando llegue a los cielos nuevos y a la tierra nueva? ¿No será que debido a esta batalla interna en mi propio corazón contra el pecado, de que lo que no quiero hacer, eso hago, terminaré en el infierno como muchos más? Y debido a todas esas preguntas que pueden venir de un corazón que se identifica con la batalla de Pablo en Romanos capítulo 7, debido a eso es que tenemos Romanos capítulo 8. Debido a sus pensamientos que pueden estar en la mente y en el corazón de verdaderos hijos de Dios, tenemos Romanos capítulo 8. Y precisamente por eso inicia así: ahora pues, ya va, cristiano que luchas contra el pecado, que entiendes que lo que no quieres hacer, eso haces. Y recuerda estas palabras: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Esto es precisamente lo que Pablo explica en este capítulo 8. La realidad de la obra que Dios hizo a nuestro favor por causa de Cristo y a través del Espíritu Santo. Por eso podemos resumir estos 4 versículos de Romanos 8 en 2 palabras claves: justificación y santificación. Y son las verdades teológicas
que Pablo usa para alentar el corazón de los que experimentan la agonía en la batalla contra el pecado, de Romanos 7. Justificación y santificación. Este capítulo comienza con la sorprendente y gloriosa declaración de que no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Y concluye este capítulo con otra declaración gloriosa: la certeza de que no hay separación para los que están en Cristo Jesús, como lo expuso nuestro hermano Jorman. Romanos 8 comienza con no hay condenación, y Romanos 8 termina diciendo no hay separación. Para los que están en Cristo no hay condenación. Y no te le digan los que están en Cristo, no hay condenación. Y luego el apóstol Pablo dice que los que están en Cristo, para ellos no hay separación. Ni siquiera la vida, ni la espada, ni el hambre, ni la escasez, ni todo eso en el contexto negativo, porque todos los creyentes tendrán que experimentarlo. Lo que no van a perder es su unión con Cristo, el experimentar el amor de Cristo de la forma como Cristo determinó, como buen Dios y buen Padre, mostrarnos dicho amor. Así que los que están en Cristo, para ellos no hay condenación, pero para los que están en Cristo tampoco hay separación. Y es crucial entender esto cuando Pablo dice no hay condenación. Esto significa que no estás condenado por Dios, aunque tu conciencia te condene, aunque otros creyentes señalen tu pecado, e incluso cuando tengas que enfrentar consecuencias naturales por tu pecado. Voy a repetirlo. No hay condenación para los que están en Cristo, aunque tu conciencia te acuse, aunque otros te amonesten o te señalen tu pecado, y aunque estés experimentando consecuencias naturales por pecar contra Dios. Aunque te encuentres en alguna o en todas esas situaciones, Dios no te condena si estás en Cristo. No estoy diciendo que puedes beber del pecado y beber y beber y beber y simplemente decir, bueno, al final yo estoy en Cristo. No. ¿Pecaremos entonces para que la gracia abunde? No, en ninguna manera. No estoy diciendo que puedes pecar libremente sin que tu conciencia te afecte. Si eres hijo de Dios, tu conciencia no te dejará en paz. El libro de Eclesiastés dice que el que añade conocimiento añade dolor. Entre más conozcas de Él y de su palabra, te va a doler más cuando lo hagas. Lo que digo es que en términos de tu posición eterna ante Dios, porque la justificación es un aspecto legal, tu posición legal delante de Dios, ahora gracias a Cristo es hijo de Dios, es justo. Lo que digo es que en términos de tu posición eterna ante Dios, ya tú no estás bajo la ira judicial de Dios. Eso es lo que estoy diciendo. Y esto es importante decirlo. ¿Por qué? Porque como dije al inicio, todos de alguna forma u otra experimentamos inseguridad. Incluso el que tiene todo lo que desea experimenta inseguridad. Muchas veces confundimos las dificultades y pruebas de la vida con castigos por nuestro pecado. Pensamos, si estoy viviendo tal situación, es porque hice algo mal delante de Dios. La teología retributiva, que ya hemos hablado mucho aquí. Yo hago algo mal, bueno, me tiene que ir mal.
Pero si yo hago cosas buenas, Señor, me tienen que pasar cosas buenas. ¿Hemos creído eso? Sí. Es el que va bien, el que obra bien le va bien, que los impíos lo proclaman. Muchos evangélicos lo han creído. Y tenemos que tener mucho cuidado con esto. Si creemos que las cosas malas, decía alguien, suceden en nuestra vida porque no estábamos viviendo bien, entonces lo contrario también tendría que ser cierto. Que las cosas buenas suceden porque somos merecedores de ellas. ¿Por qué me hago merecedor de las cosas buenas? Porque hice algo bueno. Entonces, como he hecho algo bueno, me merezco eso. Y esto es falso. Si tú entiendes realmente el evangelio, tu naturaleza, lo que eres, lo que eras y cómo te convertiste en lo que eres delante de Dios, tú sabes algo y sabes qué es, que las cosas horribles de este mundo son las únicas que realmente merecemos. El día que olvidamos lo que somos, lo que éramos y cómo nos convertimos en lo que somos, ese día la soberbia invadirá tu corazón y te creerás merecedor de todo. Disfrazado de diferentes palabras, sí, pero en el fondo te crees merecedor de todo. Y lo único que merecemos son cosas horribles. Ni el pan que degustaste esta mañana sobre esta mesa lo merecíamos. Cristo pagó todas nuestras deudas, todas. Una deuda enorme que mereció un castigo infinito por haber ofendido a un Dios infinito. Eso quiere decir que nunca terminaremos de pagar la deuda que tenemos con Cristo, nunca. Así que no exige que mientras exiges estás en deuda. Ping, ping, encendiéndose esa luz roja. Estás en deuda. Y qué bello es Dios que no anda ahí susurrándonos al oído, reprochándonos o recordándola. Pero tú te tienes que hacer consciente de eso. ¿Creemos realmente, hermanos, que la prosperidad, la comodidad, la comida en nuestro estómago, la ropa que vestimos, son porque somos más justos que otros? ¿Qué pensamiento tan soberbio? Bueno, por lo menos a mí Dios me debería tratar mejor que mi hermano que está aquí o aquí acá. ¿Saben por qué? Porque es que yo me he portado mejor que él. Como yo soy más justo que él, yo debería merecer más de lo que merece él. Como yo soy más justo que aquel, yo debería recibir más de lo que tiene aquel. Porque es que yo soy más justo. Esa comida en mi estómago, esta ropa que yo he visto, la prosperidad en la que Dios me ha permitido tener, es porque es que yo he sido justo, he sido más justo y por eso he recibido más o igual que los demás. Qué pensamiento tan soberbio. Tenemos una deuda muy grande. Hermanos, nosotros no podemos pagar por nuestro pecado. Por eso necesitábamos a Cristo. Un pecador, escúchenme bien, un pecador solo puede pagar por sus pecados en el infierno. Y aún así, ese pago nunca termina. Por eso es que el castigo en el infierno es eterno, que nunca termina. El pago por el pecado contra un Dios infinitamente santo requiere un pago infinitamente digno. Y nosotros no somos capaces de ofrecer tal pago. ¿Saben qué es incómodo? Cuando tienes a alguien cobrándote facturas ahí incesante, ¿verdad? Cuando te suena el teléfono y contestas y te dicen que Cachea está llamando para que pagues. Cuando tienes a alguien allí, págame, págame, págame. Qué incómodo, ¿verdad? Pues ¿saben qué? Cristo pagó todas nuestras facturas. Dios no está ahí, págame, págame. No, todas las facturas fueron pagas, como veremos más adelante.
Él ofreció el pago que se requería. Por eso siempre estaremos en deuda con Él. Siempre, siempre. Porque Él pagó por pecados pasados, presentes y por los que todavía no has cometido. Hermanos, Dios no tiene razón judicial para castigarnos por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Cristo pagó por todos ellos en la cruz del Calvario. Todos nuestros pecados fueron castigados en Cristo. Ya no hay razón judicial para castigarnos, porque ya nuestros pecados pasados, presentes y futuros fueron castigados en Él. No hay razón para volverlo a hacer, porque ya por ese pecado ya Él fue castigado. Hemos sido declarados justos en base a la justicia del justo. Cuando un cristiano peca, su conciencia puede condenarlo. Repito, otros creyentes pueden señalar ese pecado. E incluso puede haber consecuencias naturales por ese pecado. Pero debemos entender con claridad que Dios mismo no nos condena. Mire lo que Pablo expresa en Romanos 8:33. Romanos 8:33 en adelante dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Ya va, Cristo es el que murió, número 1. Más aún el que también resucitó, número 2. El que además, como no era suficiente morir y resucitar, además está a la diestra de Dios y además también intercede por ti todos los días. Además. Así que, ¿quién los condena? Si Él fue el que murió en su lugar, Él fue el que resucitó, fue el que fue puesto a la diestra del Padre y el que intercede por aquellos por quienes Él murió. ¿Quién los condenará? Denme un nombre. Denme un nombre. ¿Quién los condenará? Nadie. 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 No existe ninguna condenación para los que están en Cristo. Hemos sido declarados justos una vez y para siempre, en base a la justicia de Cristo. No hay razón judicial para que Dios nos condene, porque ya Él fue condenado por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Así que cuando nos toque partir de este mundo, podemos tener la plena certeza de que seremos recibidos en la presencia de Dios con los brazos abiertos. ¿Por qué? Porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie. ¿Quién condenará a los hijos de Dios? Nadie. Y esto no por algo en nosotros. No fuimos declarados justos por nuestra causa, sino por la causa y obra de otro. Pero solamente hemos sido declarados justos. Ok, ya he escuchado acerca de cuál es mi posición en los cielos. En los cielos se me ha dado una nueva posición y es que soy un hijo de Dios, he sido justificado. Dios me ve como justo delante de sus ojos. Pero ¿y en la tierra? Pues yo quiero probarte que Dios no solamente te dio una posición en el cielo, sino que ha transformado tu corazón en la tierra. Y hemos visto el aspecto de Romanos 8 de la justificación y lo que nos ha regalado y la posición que nos ha otorgado. Ahora veamos la santificación. En nuestro segundo punto,
que lleva por título, hemos sido libertados de la esclavitud del pecado. ¿Pero por qué? Por causa de Cristo también. Dice el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pablo habla aquí de tres leyes: la ley del pecado, la ley del Espíritu y la ley de la justicia. Y lo que Pablo está diciendo aquí en estos versículos es que la evidencia de que ya no hay condenación para nosotros es la obra del Espíritu Santo en nosotros para poder resistir la influencia del pecado en nosotros. Ahí está la evidencia. En otras palabras, mis queridos hermanos y amigos, todos aquellos que han sido justificados por causa de Cristo están siendo santificados progresivamente por medio de la obra del Espíritu. Por eso en la vida del creyente existe una constante batalla entre dos fuerzas poderosas. Y aquí la diferencia entre cómo Pablo usa la terminología ley. Ley del pecado está hablando de la fuerza, del poder que el pecado ejerce dentro de cada pecador. Y cuando habla de la ley del Espíritu, está hablando del poder del Espíritu dentro de cada pecador redimido. Por eso dice que la ley del Espíritu me libró de la ley del pecado y la muerte. El poder del Espíritu es lo que está diciendo, me libró del poder del pecado y de la muerte. Y la otra ley, que es la que expone el versículo 4, es la demanda de la ley, los requisitos. Así que estamos en las dos primeras fuerzas, si pudiéramos llamarlo así. Como cuando hablamos de la ley de la gravedad, estamos hablando de una fuerza. Y Pablo dice que la ley del pecado y el poder del Espíritu Santo están allí, estas dos, batallando en nosotros, como lo expresó en el capítulo 7. Y Pablo lo describe claramente en Romanos 8:2, cuando habla de la ley del Espíritu de vida, que nos ha librado. Que nos ha librado. O sea, el poder del Espíritu Santo nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Quisiera explicarlo a través de la siguiente ilustración. Imaginen un avión enorme en la pista de despegue. Por naturaleza, este avión de más de 300 toneladas está sujeto a una ley. ¿Saben cuál es? La ley de la gravedad. Una fuerza que constantemente, ¿qué hace con el avión? Lo jala hacia abajo, manteniéndolo en tierra. Pudiéramos decirle que esta es como nuestra naturaleza pecaminosa, que nos arrastra hacia patrones de desobediencia, la ley del pecado. Pero ¿qué pasa cuando los motores potentes de ese avión se encienden y alcanzan su máxima potencia durante el despegue? Generan una fuerza de elevación que supera ¿qué otra fuerza? La de la gravedad. Muy bien. Permitiendo que esta gran estructura metálica se eleve majestuosamente en el cielo, navegando incluso por encima de las nubes. Esa fue mi pregunta apenas yo me monté en un avión por primera vez. ¿Cómo puede ser que esto tan pesado que está allí termina aquí arriba y no se caiga? De la misma manera, el Espíritu Santo que mora en el creyente proporciona un poder superior que nos capacita para elevarnos por encima de la gravitación natural del pecado. En el ejemplo que acabo de decir, no es que la gravedad dejó de existir, ¿verdad que no? No. El avión sigue bajo la influencia de la gravedad, de la ley de la gravedad. Pero ahora está bajo otra fuerza más poderosa que lo mantiene arriba. Así que mientras seguimos experimentando la presencia del pecado remanente, ya no estamos bajo su dominio, porque el Espíritu Santo nos da la capacidad para vencer, ascendiendo progresivamente hacia la semejanza de Cristo. Y aunque ese avión de nuestra vida por momento parezca bajar, experimente turbulencias, nunca se quedará fijo en tierra. Nunca. ¿Entendemos?
Nunca. Así que Dios no solamente hizo posible nuestra justificación por causa de nuestra unión con Cristo, sino también nuestra santificación, donde la ley del Espíritu ha permitido librarnos de la ley del pecado y de la muerte. Él nos libró de la tiranía del pecado y envió su Espíritu a morar en nosotros para que ahora pudiéramos andar en obediencia. Como dice el versículo 4, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Y saben qué es interesante? Que ese verso no es una exhortación. Ese versículo no es una exhortación a anden en el Espíritu, no anden en la carne. Ese versículo es una declaración. ¿Qué es lo que está diciendo esa declaración? Que todo verdadero cristiano ya no anda conforme a la carne, en el sentido de que ya no está descansando en sus propias fuerzas para obedecer a Dios. Ahora anda en el poder del Espíritu para obedecer a Dios y para mortificar ese pecado. Mi batalla contra ese pecado, mi batalla en obedecer a Dios, ahora la hago con un poder que no es mío. Es el poder de la gracia de Dios la que pone mis pies a marchar, afectando mis afectos, mi voluntad y mis pensamientos. Es el poder del Espíritu, el poder de la gracia obrando en los justificados. Así que cuando dice los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, lo que está diciendo, los que no batallan en obedecer a Dios o en luchar contra este pecado, ya no lo hacen en sus fuerzas, sino en su fuerza. Versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, y aquí no está hablando de la fuerza, aquí está hablando de la ley, los deberes, las implicaciones, los llamados, los imperativos que nos ha dado Dios, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Qué es eso de que la ley no podía hacer? Bueno, la ley no podía justificar ni santificar, ninguna de las dos cosas. La ley no puede declarar justo a nadie, y la ley no puede darte un corazón más puro. La ley no puede darte un corazón más santo. La ley no puede darte un corazón más piadoso. No puede. Ahora bien, la ley es santa. La ley es justa. La ley es buena. Nosotros somos los que no lo somos. La ley más bien expone nuestra injusticia y declara nuestra condenación porque nos encuentra culpables. Eso hace la ley. Como lo vimos en la serie de Gálatas, ha sido nuestro ayo, nuestro tutor para llevarnos a Cristo. Y fue debilitada por nuestra carne. Así es. La ley debilitada por nuestra naturaleza pecaminosa. La ley por sí misma no puede transformar el corazón humano. De hecho, fue debilitada por nuestra carne. Nuestra carne que se rebela constantemente contra ella. El momento en que escuchamos, no hagas esto, algo dentro de nosotros dice, hazlo. Un pastor contaba cuando estaba en su universidad, una universidad llena de muchos jardines, y siempre los muchachos andaban por la acera. Pero en un momento el director de la universidad se le ocurrió poner un letrero en todas las áreas donde había césped, que decía, no pisen el césped. Él cuenta que al momento que vieron ese letrero,
pasó algo que no había sucedido antes. Comenzaban a correr por el césped. Como cuando un niño le dice, no metas los dedos allí. Mira, y apenas te descuidas, coloca los dedos allí. La ley de Dios no trajo cambio, sino que fue debilitada por nuestra carne pecaminosa, que se resiste a obedecerla. Solo basta que te digan, no hagas esto para hacerlo. ¿No les ha pasado cuando usted a sus hijos le dice, bueno, voy a tener que decirte todo lo contrario? Pórtate mal. Dale, ve y daña eso. Ve y hazlo, ve y coloca los dedos allí para ver si así no lo haces. Es nuestra naturaleza pecaminosa. Y dice el apóstol en el medio del versículo 3, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Cristo tomó nuestra naturaleza humana, mas no nuestra naturaleza pecaminosa. Se hizo hombre, pero sin pecado. Como dice Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su propio camino. Mas el Señor cargó en él, hablando de Cristo, el pecado de todos nosotros. Pero cuidado con la interpretación de todos en este pasaje. Si esto significara que cada ser humano, sin excepción, fue por quien Cristo vino a morir, sin excepción, y cargar los pecados de ellos, como dice Isaías 53, sin excepción, entonces habría personas hoy en el infierno pagando por pecados que ya fueron pagados por Cristo, lo cual es una contradicción. Isaías está hablando aquí en todos, de todo el pueblo del pacto. El lenguaje de este texto es completamente pactual. Pero Cristo no solo tomó nuestra pecaminosidad, sino que también nos dio su justicia. Y yo sé que muchas de estas cosas se han dicho muchas veces de este púlpito. Pero me temo que una de las doctrinas más descuidadas y poco apreciadas es la doctrina de la justificación. Hermanos, profundicen en la doctrina de la justificación. Pastores y líderes que pueden estar viendo esta prédica, enseñen a sus ovejas la doctrina de la justificación. Porque la doctrina importa, hermanos. Así es. A mí me preocupa cuando escucho personas que dicen, bueno, yo me voy a tal iglesia porque me queda cerquita. O porque, bueno, ya tenemos una agenda apretadísima, un montón de actividades. Al final esa persona lo que está diciendo, a mí la doctrina no me importa. Porque la iglesia se trata de complacer mis deseos de una iglesia a la carta. Como yo la quiero, como la soñé, que supla mis carencias y mis anhelos y no necesariamente lo que mi alma y mente necesitan, la verdad. La doctrina importa. Cuando perdemos de vista doctrinas como esta, la seguridad de la salvación, que muchos de nosotros la profesamos siendo arminianos, no nos damos cuenta que esto es terrible. Y aunque no estamos aquí para decir si son nuestros hermanos o no, a mí me preocupa que invadidos por el nuevo ídolo de nuestros días, como decía uno de mis profesores en el seminario esta semana, el nuevo ídolo de nuestra época es el amor. Ahora bien, no hay ningún problema con el amor. El problema es que el amor que se está endiosando y promoviendo hoy es el amor no según Dios. El ídolo del amor, y muchos evangélicos han sido contagiados con eso. No, no digas eso. No, no hay que ofender. No, no hay que juzgar. Y al momento que uno levanta la voz hacia el error, no es que ustedes se creen perfectos, no es que aquello. Por favor, hermanos, el pecado hay que reprenderla y la verdad hay que proclamarla, incluso si eso duele. ¿Por qué? Porque vivimos en días donde ya el decir la verdad, el corregir, el exhortar no se asocia con amor. ¿Por qué? Porque se ha elevado al Dios amor, al amor según el mundo y no según Dios. La doctrina sí importa.
Y creyentes que no están en la sana doctrina terminarán teniendo malas prácticas y una forma incorrecta de adorar a Dios y de vivir la vida cristiana. La doctrina sí importa. Cristo nos dio su justicia. ¿Qué tanto piensas en eso? Yo tengo que traer esta verdad a mi mente cada vez que mi corazón se inclina hacia lo incorrecto. Él cargó con mis pecados, pero también me dio su justicia. Dice Pablo en 2 Corintios 5:21, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Además, como dije anteriormente, Cristo pagó todas nuestras facturas. Cristo canceló la deuda que debíamos. Como lo dice Pablo en Colosenses 2:13-15, y vosotros, estando muertos en pecados, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando, perdonando, anulando el acta de los decretos que había contra ti y contra mí, anulando, clavándola así en la cruz, dice Pablo. Por eso es que él puede decir en el versículo 32 de Romanos 8, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Aquí está la vara de la medida de la generosidad de Dios. Entregó a su Hijo por personas indignas. Y ahí es donde vienen los ateos y los enemigos de la fe. O sea que tú me estás diciendo que por un hombre morir, ya todos entienden la entrada al cielo, reconciliación con Dios y herencias futuras y presentes y una vida eterna y todo lo demás, sencillamente por la muerte de un ser humano. No, lo que hace la diferencia es quién era el que estaba colgado en esa cruz. No era cualquiera. Era el Hijo de Dios, el Mesías prometido, el Redentor. Era Emmanuel, el Dios hecho hombre. El que, como declara Apocalipsis, tiene ojos como llama de fuego y una espada sale de su boca. Ese era el que estaba colgado allí. Por eso su muerte tenía el poder de salvar a todos. Quizás en la batalla con el pecado sientas culpa, pero no debes confundir eso con condenación. No confundas el sentir culpa por tu pecado con condenación. No lo confundas. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó por tus pecados. Arrepiéntete cuando falles, pero no creas que Dios va a castigarte por aquello que ya castigó a Cristo. Leía una historia en estos días de un pastor del pasado que, a punto de morir, lloraba y le confesaba a un amigo que se iba a separar, que todo su dolor era porque después de aquí se iba a separar de un buen amigo que lo había acompañado todos los años desde que se convirtió. Y él le dice: ¿cómo se llama ese amigo que te acompañó todos los años de tu conversión y por el cual lloras hoy cuando te acercas a su despedida? Y él decía: ese amigo se llama arrepentimiento. Ese debe ser el compañero de todo cristiano que entiende Romanos 7 y Romanos 8. El día que nos separemos de ese amigo, nuestros corazones se endurecerán. Haremos que nuestro dolor sea más duro de lo que ya es. Perderemos de vista la hermosura de Jesús, su gloria, su belleza, el alcance de su obra, nuestro anhelo por su presencia. Dejaremos de decir como el siervo brama por las corrientes de las aguas: así clamo por ti, oh Dios, el alma mía. Y es interesante que esas palabras las declara un hijo de Dios con un alma seca. Sí,
Como el siervo, dice él, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clamo por ti. ¿Cuándo el siervo clama así? Cuando está seco por dentro. Pero él sabe dónde ir, así clamo, Dios, el alma mía. El arrepentimiento es el mejor compañero que Dios le puede regalar a un cristiano. Porque el día que ese compañero no esté, sucederán cosas horribles, comenzando desde nuestra alma, afectándonos incluso en el exterior y a aquellos que nos rodean. Agradece a Dios por ese compañero que te ha regalado, que se llama arrepentimiento. Hermanos, arrepiéntete cuando falles, pero no creas que Dios va a castigarte por lo que ya castigó en Cristo. Hermanos y hermanas, si están en Cristo, vivan en la libertad que Él ya les dio. Vivan en esa libertad que ya tienen. Yo ruego que Dios nos haga consciente de lo que poseemos en Cristo. Esa libertad que Él nos ha otorgado para siempre. Ese poder que está dentro de nosotros, la ley del Espíritu, obrando en ti y en mí. Necesitamos creerlo. Porque como una vez conversaba con unos hermanos, lamentablemente hemos dudado que podemos alcanzar ese nivel de santidad que nuestros hermanos del pasado alcanzaron. No, yo llegar a ese nivel de piedad de creyentes del pasado, ese nivel de rectitud, de bondad, de gozo, de alegría, aún en medio de las pruebas. No, que va, eso era algo del pasado, mentira. Hemos creído la mentira de Satanás que nos ha susurrado al oído y nos ha dicho, no puedes. Cava tu propia tumba, no puedes. Esto no tiene salida. No tienes el poder para salir. No has visto cuántas veces has cometido ese pecado. Nunca lo vas a abandonar. Necesitas creerlo. Necesitas creerlo. Por eso Pablo le dice a los Efesios, en el capítulo 2 de su carta, cuando está haciendo una oración por ellos, y Pablo le dice, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, está estableciendo el propósito de su oración, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé en primer lugar espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Primer bloque de la oración. ¿Para qué necesito eso, Pablo? Para que puedan alumbrarse los ojos de vuestro entendimiento. ¿Y para qué necesito eso, Pablo? Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria y de su herencia en los santos. ¿Y para qué necesito eso, Pablo? Para que sepan también cuál es la supereminente grandeza de su poder para con ustedes, los que creen según la operación del poder de su fuerza. ¿Y para qué necesito hacerme consciente de ese poder? ¿Y cuál poder es ese, Pablo? Verso 20, el cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándolo a la diestra de Dios en los lugares celestiales. Pablo está orando por los efesios para que se hagan conscientes del poder que tienen disponible para ellos, para que se hagan conscientes que el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos y lo sentó a la diestra del Padre, ese mismo poder está disponible para ustedes. El día que olvides eso, todo se vendrá abajo, te lo garantizo. Por eso no podemos descuidar nuestras almas. Por eso no podemos negociar nuestros tiempos de acercamiento con Dios. Alguien decía, yo no llamaría a los medios de gracia disciplinas espirituales o medios de gracia, porque suena como un poco católico romano, decía, y no está mal, para que no se vayan al otro extremo. Él decía más bien, estos son tiempos y medios que Él me ha regalado para acercarme a Él, y en medio de esos miembros nutrir mi alma, fortalecerla, porque tú y yo sabemos que la necesitamos. Quiere el Señor que nos hagamos conscientes de la libertad que tenemos en Cristo y del poder que está disponible para nosotros. El mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos está disponible para ti, para que luches contra ese pecado
Y no te rindas sin antes empezar la lucha, porque nuestra tendencia es rendirnos antes siquiera de luchar. Él ya castigó todos esos pecados. Hermanos, cuando falles, no te alejes de Dios pensando que está enojado contigo. ¿O no les ha pasado que cuando pecamos, en lugar de correr inmediatamente a Él, nos aislamos y buscamos hacer un montón de otras actividades como si el tiempo pudiera sanar nuestra falta de arrepentimiento? El tiempo no cura el alma, la gracia de Dios sí. Y evadimos esa conversación con nuestro Padre. Evadimos ese momento de sentarnos con Él y reconocer: he pecado contra el cielo y contra ti. Nos hemos puesto como Dios, y si nos atrevemos a algo con respecto a Él, es a sentarlo en el banquillo. No postergues esa conversación que tienes pendiente con tu Padre. No postergues más esa conversación que tienes con Dios de traer delante de la cruz cada uno de tus pecados. Así que no pienses que cuando fallas, Él está enojado contigo. De hecho, dice la Escritura que el Señor al que ama disciplina y azota al que tiene por hijo. Eso dice Hebreos 12. Y es interesante que la palabra usada ahí para disciplina es de donde viene la palabra discípulo. Quiere decir que cuando el Señor trae su vara sobre nosotros, permite circunstancias difíciles sobre nuestra vida, no es para hacerte daño, destruirte, es para discipularte, para hacerte más como nuestro Señor Jesucristo. Alguien decía que la mano fuerte del Señor contra el pecador se vino con toda su fuerza y poder destructor sobre Cristo. Ya cuando viene sobre ti, sobre tu hijo, viene como una mano paternal que quiere restaurar tu corazón que ha sido quebrado por el pecado, que quiere discipularte en medio del dolor, la inquietud y la confusión, y hacerte más como Cristo en tu carácter, pensamiento y corazón. Así que no veas a la disciplina del Señor y su corrección amorosa como odio hacia ti. Corre hacia Él. Corre hacia Él. Que como decía alguien, corre hacia Él recordando que la cruz ya ha absorbido toda su ira. No hay una gota más de ira para ti si estás en Cristo. No la hay. No la hay. Cuando pecamos, el Señor nos reprende por su palabra, nos amonesta. Pero ¿sabe qué nunca hace el Señor? Nunca derrama su ira sobre nosotros cuando pecamos, porque tú y yo sabemos que la paga del pecado es muerte. Por ese último pecado lo que merecemos es muerte. Pero no hace eso, no derrama su ira. ¿Por qué? Porque ya la derramó en su Hijo. Cristo bebió hasta la última gota de la copa de la ira. Y a veces una conciencia no entrenada con el evangelio quiere tomar de nuevo esa copa. Dame esa copa y déjame beber un poco de esa ira porque yo la merezco. ¿Y sabes con qué te encuentras? Con una copa vacía. No hay para beber. No hay. Él la bebió hasta la última gota. No hay. No hay condenación para ti si estás en Cristo. No hay ni una gota. Cuando sientas la lucha contra el pecado, no te desesperes como si estuvieras solo. El Espíritu Santo está obrando en ti para conformarte a la imagen de Cristo. Por eso la pregunta que debemos hacernos hoy no es: ¿será que me estoy portando bien? ¿Será que cometí menos pecados que ayer?
Y esto es una idea errada, porque de allí es donde viene la doctrina de que la salvación se pierde. El que cree esto dice: cada vez que peco, pierdo la salvación y estoy bajo condenación. Si me arrepiento, vuelvo a ser llamado un hijo de Dios, ya no estar bajo condenación. Vuelvo y peco, vuelvo a estar bajo condenación. Me arrepiento, dejo de estar en condenación. Entonces, en pocas palabras, ¿qué es lo que me da un estado de salvación y que me libre de la condenación? Lo que yo hago. ¿Sí me entiende? Pero la Escritura dice que no es así. Dios me ha dado la posición que tengo en el cielo y el corazón nuevo en la tierra, porque Cristo fue condenado por mis pecados, dándome una nueva posición delante de Dios el Padre. Así que yo he recibido esto no por algo que yo hice, sino por algo que Él hizo. La garantía de mi salvación está en Él, no en mi buen comportamiento. Yo lo sé, pastor, amén a eso. ¿En serio? Cuando te portas bien, según tú, porque medimos nuestro buen comportamiento por las acciones, no por los pensamientos e intenciones del corazón, ¿cómo te sientes? Mira, pastor, yo ando como en las nubes. Y ciertamente la santidad trae consigo alegría, no estoy diciendo que no. Pero no te sientes como: sí, seguro, ahora sí me siento hijo de Dios, porque estoy andando bien. Estoy orando más tiempo del debido, reaccionando de forma diferente cuando viene la tentación. Claro, ahora me siento más hijo de Dios. ¿Saben qué denota eso? Que la seguridad de tu salvación está en tus buenas obras y no el que hizo ya la gran y poderosa obra. Sí, debe haber un dolor por el pecado, pero un dolor que me lleva corriendo a toda velocidad, mientras caen las lágrimas en el camino por mi pecado, pero corriendo a aquel que yo sé que es mi justicia y que ya me ha hecho hijo de Dios. No para hacerlo, porque yo no me gané esto. Esto no es: bueno, yo di mi vida por ti, derramé mi sangre por ti, logré una nueva posición delante de mi Padre por ti, pero ahora de aquí en adelante todo depende de ti. Y yo sé que en algunos esto puede producir consuelo y en otros: ¿qué está queriendo decir? Que podemos vivir como nos da la gana. Es que esta es la batalla que hay dentro, porque es que nos encanta la idea del mérito. Hemos dejado de disfrutar la gracia. Hemos dejado de apreciar la gracia, porque sentimos que si apreciamos la gracia y hablamos de la gracia, eso es sinónimo de promover el pecado. No, no siempre es así. Hermano mío, aprende a disfrutar la gracia, que ese es el poder de Dios obrando en ti para que vivas en rectitud, pero no para recibir más de ello, para ser más amado por Él, sino precisamente porque ya lo eres. Y aunque lo hemos dicho muchas veces, sé que cuando llega la batalla en nuestro corazón, la reacción es distinta. Necesitas entrenar tu conciencia y tu corazón con el Evangelio. La posición que tienes delante de Él, nadie te la puede quitar. Así que la pregunta no es si te estás portando bien o no. Mi pregunta para ti es: ¿estás en Cristo? Yo no te estoy preguntando si fuiste a una iglesia y te bautizaron el primer domingo que fuiste, o si repetiste una oración, si alguien te dio un tratado. Yo te estoy preguntando si estás en Cristo. Yo te estoy preguntando si has abandonado toda confianza en tu capacidad de agradar a Dios por tus propios medios. Eso es lo que te estoy preguntando. Te estoy preguntando si reconoces que tu justicia, por más buena que sea, no es más que trapos de inmundicia ante sus ojos. Eso te estoy preguntando. ¿Estás en Cristo? No si te estás portando bien. Porque a la santificación la precede la justificación. Ustedes han escuchado en matemática que el orden de los factores no altera el producto. 3 más 2 da el mismo resultado que 2 más 3.
Pues en estos aspectos doctrinales eso no calza. No, yo no soy santificado para ver si un día soy justificado. No. El primer paso es ser justificado para que ocurra lo demás. Así que mi pregunta no es si te estás portando bien, es si estás en Cristo. Alguien lo ilustraba así. Es como tratar de conducir un vehículo robado. O sea, tu vida separada de Cristo. Ese es, andar en ese vehículo robado es tu vida separada de Cristo. No hay arrepentimiento, no hay fe en Cristo como injusticia. Es como andar en ese carro robado. Y mientras andas en ese carro robado, bueno, respeto a las señales de tránsito. Ponga las luces cuando hay que colocarlo. Respeto los límites de velocidad. Me detengo en el semáforo cuando está en rojo. Al final me estoy portando bien, aunque ande en un vehículo robado. ¿Sigue estando mal dicha persona, sí o no? Bueno, aquellos que están buscando, portarme bien, o yo me porto bien, pero no han arreglado su situación con Dios a través de Cristo, es como tratar de cumplir las leyes de tránsito mientras andas en un carro robado. Todo lo que hagas en la carne, incluso lo que es bueno, sigue siendo ilegítimo delante de los ojos de Dios. ¿Saben por qué? Por el simple hecho de no estar en Cristo. Por eso te pregunto, ¿estás en Cristo? Hermanos míos, aliéntese su corazón hoy. Aliéntese tu corazón hoy. Porque Satanás va a venir a citarte tus pecados y decirte que no eres digno. Respóndele como Lutero en algún momento: sí, yo sé. De hecho, creo que te faltaron más pecados, señalarme en la lista. Pero ¿sabe qué? Hay uno que pagó por cada uno de ellos. Así que déjame en paz. No hay condenación para los que están en Cristo. En Cristo somos libres de la condenación y en Cristo somos libres de la esclavitud del pecado. Alégrate en su Salvador. Dale glorias a Dios por Cristo. Y agradécele porque te ha dado a la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, y su poder obrando en ti, alándote y capacitándote. Cuando peques, no te alejes de Él. Corre hacia Él. Porque tu Padre que está en los cielos te ama. Y nada cambiará eso. Porque en Cristo somos libres de la condenación y de la esclavitud del pecado. Oremos, por favor. Somos libres. Gracias, Señor, por darnos esta libertad. Somos justificados. Somos hijos de Dios. Qué posición tan honorable, tan sublime. Por la causa de otro. Lo que Martín Lutero llamaba la justicia ajena. Hemos sido redimidos, salvados, aceptados por una justicia ajena. Gracias, Cristo. Como dice aquel himno, tu sangre mi maldad lavó. Gracias, Cristo. La deuda Él pagó. Gracias, Cristo. Me has librado de la condenación. Gracias, Cristo. Y me has dado la ley del Espíritu de vida para librarme de la ley del pecado y de la muerte. Gracias, Cristo. Tú eres digno de ser alabado.
por muchas cosas, pero principalmente por entregarnos a tu Hijo. Si eso es lo único que quieres darnos, amén. Gracias por darnos a Cristo. Como dice aquel himno, no hay nada más que el cielo podía dar. No roguemos por migajas cuando tenemos un gran tesoro que ahora nos pertenece. Gracias, Cristo. Gracias por darnos a tu Hijo. Padre, gracias por darnos tu Espíritu. Permítenos ahora cantar y alabarte, porque podemos hacer de nuestra batalla más difícil de lo que ya es. Que en este cántico no solamente podamos cantar para nutrir nuestras almas con la verdad, sino cantar para recordar la verdad a mi hermano que está a mi lado. Y que podamos cantar a aquel por quien hemos sido librados de la condenación. Que podamos cantar a aquel que nos ha libertado de la esclavitud del pecado. En tu nombre oramos. Amén.